Hola, yo soy José y esto es Game Jam Academy. Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Hoy te quiero traer una historia bastante personal, la historia de mi vida. Quiero que se entienda bien quién soy yo y cómo he llegado hasta aquí para poder hablar de empleabilidad en el sector del videojuego. Porque no quiero que se malinterprete, que se piense que yo acabo de salir de la nada, me he puesto a intentar enseñar algo que no tengo ni idea y ni mucho menos. Hay personas que piensan que yo hablo con seguridad porque es la forma en la que hay que hablar. Yo hablo con seguridad porque confío en las cosas que digo, porque las he probado no solo en mí, sino en muchas otras personas. Pero vamos a empezar desde el principio y voy a explicarte cómo he llegado hasta el punto en el que estoy ahora. Mi relación con los videojuegos empezó como muchos de vosotros, pero en mi caso fue un pelín más especial. A mí con 5 años me pusieron una Game Boy, la gorda, sin colores, blanco y negro, en mis manos con Super Mario. La verdad es que todavía lo recuerdo, es uno de mis recuerdos más preciados. Y en ese momento yo entendí una cosa. Esta es la revelación primera que te voy a contar en esta historia. Y es que en esta revelación yo entendí que el entretenimiento era mucho más que solo entretenerse. El entretenimiento era una cosa que te podía realmente ayudar a superar un momento difícil en tu vida. Y sí, yo con 5 años estaba superando o estaba en un momento difícil de mi vida. Yo era una persona muy tímida. Bueno, siempre lo he sido, pero cuando era niño lo era aún más. Mis padres iban mudándose por el trabajo de mi padre, iban mudándose cada 6 meses, 2 años de sitio, ¿no? De pueblo. Y ahora mismo te puede parecer una chorrada, ¿no? Mudarte de un pueblo a otro en la misma Andalucía, ¿no? Al sur de España. Pero en aquella época era realmente un drama. Era empezar de cero, no había internet, no había nada. Y perdías realmente el contacto con todas aquellas personas. Y tenías que empezar un colegio nuevo, nuevos amigos, nuevos profesores, todo nuevo. Ese José de 5 años realmente le costaba muchísimo seguir ese ritmo y encontró en los videojuegos una forma de aislarse y de poder sobrellevarlo. Con 17 años me llegó el momento que a todo adolescente le acaba llegando, y es decidir qué hacer con su vida, qué tiene que elegir después de hacer selectividad. En mi caso lo tuve bastante claro, quería hacer videojuegos pero no sabía el qué en concreto, cómo materializar ese desarrollo de videojuegos, en qué iba a hacer, qué perfil, cómo se conseguía cada perfil. No sabía absolutamente nada, no sabía ni qué perfiles había, o sea, nada. Así que tomé una decisión que fue bastante errónea, pero en ese momento, con las herramientas que tenía el conocimiento, fue la más acertada. Hice ingeniería informática, pero dentro de la ingeniería informática, como sabía internamente que no quería hacerla completa, la de 5 años, lo que hice fue hacerme una ingeniería técnica, y dentro de las dos que había, gestión o sistema, elegí gestión porque también el tema de la empresa pues me había llamado la atención. Desde el primer año yo me doy cuenta que aquello no era nada de videojuegos, no es lo mío, entonces decido, a la vez de hacer la carrera, empezar a generar portfolio. En ese momento yo no sé lo que es portfolio, no sé lo que es nada, simplemente lo que decido es ponerme a hacer juegos y practicar porque era lo que tenía dentro, era lo que quería hacer. El primer año de la carrera lo dediqué a aprender, y cuando aprendí un poco a programar ya me puse a inventarme la forma de cómo aplicar lo que había aprendido en videojuegos. Quiero destacar que en este momento no había nada en internet, no había absolutamente nada en 2007-2008, YouTube estaba lleno de gatitos y de perritos, o sea, no había otra cosa, no podía aprender como no fuese con un libro que no conocía y que no conocía a nadie que me pudiese recomendar ese libro. Así que era una forma de imaginarme de cómo aplicar esos conocimientos técnicos que estaba aprendiendo en la carrera, cómo se harían en videojuegos. De hecho, durante toda la carrera fui practicando, sacrificando mis tardes libres, mis fines de semana, mis vacaciones de verano, de navidades. Todo lo sacrificaba para hacer portfolio, y mi portfolio daba vergüenza.
daba auténtica vergüenza. Lo admito, pero era mi portfolio y me sentía muy orgulloso. Y yo se lo enseñaba a mi familia, a mis padres, a mis tíos, a mis primos. Y todo el mundo me decía que aquello era una mierda, que yo que hacía haciendo videojuegos, que me dedicase a probar la carrera y que no perdiese el tiempo. Pero yo sabía que eso era lo que yo quería hacer y aunque nadie me ayudase, aunque nadie confiase en mí, eso es lo que yo iba a hacer. Llega un momento en el que termino la carrera, por fin, tardo 4 años, uno más de lo que realmente tendría que haber tardado, y me voy a estudiar a Madrid. ¿Cómo me voy a estudiar a Madrid? Pues aprovecho los fines de semana y el verano, sobre todo, para trabajar unas 13 horas al día y conseguir cierto dinero, un poco de dinero, junto con la ayuda de mi familia, por supuesto, para irme a vivir a Madrid, pagarme un máster y estar allí viviendo durante un año. Cuando empiezo a ver que Madrid es mucho más caro de lo que me esperaba, empiezo a buscar empleo, pero no lo consigo. Recuerdo que ya llevaba desde principio de carrera buscando empleo y no lo había conseguido. En Madrid, un sitio nuevo, seguía sin conseguirlo. Yo lo que hice instintivamente fue hablar con mis profesores del máster para intentar entender cómo acceder a mi primer puesto laboral en una empresa de videojuegos. Y gracias a eso conseguí que la profesora de ese máster me invitase a hacer una entrevista en su empresa y así es como conseguí mi primer puesto en una empresa de videojuegos a través del networking. Ahí es donde empieza realmente mi carrera profesional. Llevo desde entonces, han pasado, pues si eso fue en 2011, pues han pasado unos 10 años desde que empecé profesionalmente trabajando, desarrollando videojuegos. Por supuesto, antes lo seguía haciendo y para mí es experiencia desarrollando videojuegos, aunque no fuese muy buena, pero era. Entonces muchas veces me habréis oído decir que llevo 12, 13 años desarrollando videojuegos o 14, pero realmente, profesionalmente contratado por empresa, llevo apenas 9, 10 años. Lo importante en esta historia viene ahora, y es que un tiempo después conozco a la que hoy en día es mi pareja actual. Ella estaba haciendo una carrera que no tenía nada que ver con videojuegos y me dice, viendo que yo sí que me dedicaba a esto, me dice que quiere dedicarse también a lo mismo, quiere entrar a una empresa de videojuegos, pero actualmente en ese punto no había hecho ningún videojuego nunca en su vida, nada. En ese momento decido jugármela muchísimo. Pero muchísimo, me quedo corto diciendo muchísimo. Y es que le propongo que trabaje conmigo para ayudarla a conseguir un empleo en una empresa de videojuegos en menos de un año. Yo había tardado 4 en conseguir mi primer puesto de trabajo y había estado enfocándome al 100% en eso. La verdad es que no sabía qué iba a hacer ella, que si se lo iba a tomar en serio, no se lo iba a tomar en serio, pero sí que sabía una cosa, y es que iba a darle lo que yo había necesitado desde el primer momento, que es tener a alguien que me orientase y me dijese por dónde tirar para luego yo poner el resto de la carne en el asador. La verdad es que mirándolo en retrospectiva, me la jugué muchísimo, porque en ese momento con mis habilidades sobre empleabilidad y mis conocimientos eran bastante limitados y no eran para haber conseguido ese objetivo ni de broma, ni de broma. Pero entre lo poco que le pude enseñar y el trabajo y el esfuerzo realmente y la motivación que tenía para conseguirlo, se pudo conseguir ese objetivo. Y no solo eso, no solo que consiguió el objetivo de conseguir un empleo en menos de un año, sino es que lo consiguió en menos de la mitad del tiempo, lo consiguió en menos de 6 meses. Y esto fue brutal. Y aquí viene mi revelación número 2. Y es que aquí yo entiendo que no solo puedo ayudar a las personas a través del entretenimiento, desarrollando videojuegos, para hacerles, pues bueno, como he dicho antes, ¿no? Para sobrellevar momentos malos de su vida, sino que además puedo ayudar a otro tipo de personas que pueden desarrollar videojuegos también en empresas y así seguir ayudando a más y más personas. Esto es una cosa que a mí en ese momento me vuela la cabeza y decido ayudar siempre que alguien lo necesite a entrar en una empresa de videojuegos, porque yo siento de verdad, y aunque esto parezca un poco moña, pero realmente lo siento así, que cuando yo ayudo a una persona a acceder a un puesto laboral, lo que haga esa persona dentro de ese trabajo, si es haciendo videojuegos, sobre todo, pues
una parte de mí va con esa persona hace un videojuego, ayuda a alguien y esa persona a la que he ayudado, yo sé internamente que un pedacito de mí, de mi ayuda, ha ido a ayudar a esa persona y eso ya es la bomba, eso ya es la bomba. Y así va pasando el tiempo, voy ayudando a personas, voy desarrollando mi videojuego, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Esto ya son historias que ya contaré aparte, con mis historias de desarrollando por cuenta propia, intentando montar mi empresa, mi estudio y todo. Pero bueno, suscríbete para saber cuándo lo cuento, porque también es una historia bastante interesante. El caso es que llega finales de 2019, yo ya estoy en Suecia y tengo un objetivo. Y quiero montar mi propia academia porque siempre he sentido que se estaba explicando un poco mal o que yo podría enseñar a desarrollar videojuegos de una forma diferente. Me pilla haciendo lo que hoy en día es Game Jam Academy, pero con un punto de vista un poco diferente. Enfocado más a la parte de desarrollo técnico, conocimientos técnicos, programación en mi caso, que es lo que yo puedo enseñar por mi trayectoria, pero llega la pandemia. Y en la pandemia a mí la cabeza me hace un clic. Y yo descubro unas diapositivas antiguas en las que se dice textualmente: ya hay muchas formaciones técnicas, lo que hace falta es enseñar a la gente a trabajar, a acceder a ese puesto laboral. Y ahí yo decido tirar de mi segunda habilidad, ¿no? De mi segunda ayuda. Puedo enseñar realmente a las personas a acceder a un puesto de trabajo, a una empresa de videojuegos. ¿Por qué no hacer una academia o un curso que se base en eso? Esta crisis del coronavirus no es solo una crisis sanitaria, es una crisis también económica. Muchas personas están perdiendo su empleo, están perdiendo su capacidad económica por culpa del coronavirus. ¿Qué tal si en vez de enseñarles a programar otro curso más de programación, ¿no? ¿Qué tal si en vez de eso les enseño a tener un puesto de trabajo? Y encima no solo se lo enseño, sino que lo consigo, que esa persona tenga un puesto de trabajo. ¿No sería muchísimo mejor en el punto en el que está ahora la sociedad? Y la verdad es que al principio tuve muchísimo miedo, muchísima inseguridad, porque nadie, absolutamente nadie, hace esto, y menos en el sector del videojuego. Nadie te enseña cómo acceder a un puesto de trabajo, nadie te enseña sobre empleabilidad, nadie te enseña sobre nada, absolutamente nada remotamente sobre esto de una forma profesional. Entonces tenía esa duda, ¿no? De si se iba a entender la ayuda que yo quería proporcionar y que podía proporcionar. Muchas personas siguen pensando que solo con talento o con un título van a conseguir un trabajo. Y es que hoy en día no es así. Realmente necesitas entender cómo son los procesos de selección, cuáles son las inquietudes que tiene la empresa, cómo se resuelven esas inquietudes, cómo encontrar tu lugar, ¿no? Todo esto es muy muy importante y no solo con tener un título, con tener talento vas a encontrarlo, ni mucho menos. Y lo entiendo que después de haberte pagado un curso o un máster de miles y miles de euros, que ahora venga alguien random por YouTube y te diga que esto no es suficiente, te duele, te molesta o te parece raro, pero es así. Y mira, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que sí, que hay personas que solo con título o talento que encuentran trabajo. Ok, me lo creo. Vale, perfecto. Pero ¿qué pasa con las otras personas que realmente quieren entrar? Que realmente su pasión es hacer videojuegos y que no lo consiguen. ¿Por qué por no tener ese talento actualmente no pueden tener un empleo? ¿Por qué si tienen esa voluntad de verdad de aprender y necesitan una oportunidad y no pueden permitirse un máster o un título que vale muchísimo dinero? ¿Por qué esas personas que aunque tengan talento pero no tienen el dinero para hacerse con un título, por qué no pueden acceder a un mercado laboral tan competitivo? Pues bien, para eso está Game Jam Academy, para acoger a esas personas que sí que tienen un título pero no tienen tanto talento, o tienen talento pero no tienen un título, o tienen un título y tienen talento pero no tienen trabajo, ayudarles a realmente poder vivir de ello, poder entender los procesos de selección, cómo hacerte bien el currículum, cómo hacerte el portfolio, pero no solo eso, sino de verdad tener a alguien a tu lado, como a mí me hubiese gustado tener al principio. Que una persona que ya ha recorrido el camino varias veces, como es mi caso, de encontrar empleo en diferentes ciudades de España, incluso en el extranjero, y me ha funcionado ese método, que he ayudado a un montón de personas ya en el pasado. Por ejemplo, la primera edición
de Game Jam Academy conseguimos un 66% de empleabilidad. La segunda edición un 80%. Y todo esto durante la cuarentena, cuando nadie contrataba, cuando todo el mundo estaba quieto, cuando todo el mundo estaba en su casa. Ellos consiguieron un empleo. Y estoy realmente contento, no, contentísimo de los resultados que estamos consiguiendo con personas que realmente se merecían un puesto de trabajo en la industria, pero que por cuestiones tan sencillas como no tener dinero para hacerte un título y poder destacar con ese título y tener unas prácticas que normalmente tienen ese título, o no tener el talento que tienen otros compañeros de su clase, o no tener ningún conocimiento de cómo me meto aquí en este sector, no tengo ni idea, y que lo hayan conseguido. O sea, estoy súper contento. Este soy yo. De verdad, soy una persona que lo que más le interesa en esta vida es ayudar a los demás. Y si te puedo ayudar desarrollando juegos o ayudándote a encontrar un empleo, lo voy a hacer. Me voy a partir la cabeza, los cuernos, me voy a dejar la piel por todo el mundo que confía y confíe en mí en el futuro para de verdad ayudar. Si no te parece que estoy haciendo eso, perfecto. No tienes por qué seguirme, no tienes por qué estar aquí, pero si de verdad lo crees, esto es lo que soy, esta es mi intención. Te invito a que te suscribas, que le des a la campana para no perderte absolutamente nada, y te veo en el siguiente vídeo. Y hasta luego.